Victoria Schweber. ¿Lo pronuncié bien, Victoria? Buen día. Hola, buenas tardes desde España. Hola. Sí, perfectamente, gracias. A ver, vamos a mejorar un poquito el sonido, Victoria. Te volvemos a saludar desde Bogotá. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, te estamos escuchando bien, aunque vamos a tratar de mejorarlo un poquito. Victoria, has escrito un libro que se llama El viento sopla del norte. Eso es. Que he visto en la página de Amazon.com, que ustedes saben que es la página que vende libros digitales más importante del mundo, con muy buenos comentarios de la crítica. ¿Por qué no nos cuentas un poco qué es El viento sopla del norte? Muy bien, pues ahora mismo les cuento, pero antes que nada quería agradecer a usted, Germán Cárdenas González, a la emisora La Voz del Derecho en Colombia y a mi gran amiga Claudia por haberme puesto en contacto con ustedes y haberme brindado así la gran oportunidad de estar hablando para ustedes sobre mi libro. Entonces ahora ya comienzo un poquito a contarles de qué trata mi libro. Mi libro se titula El viento sopla del norte y hace referencia a las influencias que tuvo Portugal en las colonias que conquistó en África, que han hablado antes otros compañeros suyos sobre los negros, sobre los derechos de los negros. Pues también en mi libro se hace un poquito referencia a la conquista de otros países y a cómo se trató a los colonizados por parte de los colonizadores. En este caso eran los portugueses, que tenían dos colonias en África. Las más importantes eran Guinea, luego la colonia oriental portuguesa, que hoy es Angola, y la colonia occidental portuguesa, que hoy conocemos como Mozambique, que es de la que se trata mi libro. Mi libro es una saga familiar ante todo, es una historia de amor que se desarrolla desde principios del siglo XX hasta más o menos 1972, porque en el 75 es cuando los colonizados se rebelan contra los colonizadores portugueses y consiguen la independencia. Entonces mi libro es más o menos la época de la colonia, cuando Mozambique se llamaba todavía Colonia Oriental Portuguesa. Por eso, como ni siquiera tenía nombre, yo le doy al libro otro nombrecito más después de El viento sopla del norte, y a continuación digo Desde Portugal al país sin nombre, porque los portugueses no se molestaron siquiera en ponerle nombre. Y les cuento un poquito de qué va. Pues es una muchacha portuguesa que nace en Praia de Ancora, que es un pueblo de pescadores al norte de Portugal, y por circunstancias de la vida pues tiene que emigrar hacia una colonia portuguesa, que es esta, porque ahí trabajaba su tío, que estaba haciendo los ferrocarriles que los portugueses hacían. Entonces emigra a casa de su tío, pero ella, que es una mujer totalmente valiente, con un carácter osado y con una gran valentía, pues no quiere estar con su tío y decide emigrar a la capital de esa colonia, que es Lourenço Marques, que es lo que hoy se llama Maputo. Esta mujer ya era muy valiente antes de emigrar y hacía muchas cosas en su pueblo. Entonces aquí se desenvuelve perfectamente, al principio con mucho miedo, pero luego es capaz de iniciar una nueva vida en un país desconocido, totalmente distinto a su tierra natal. Y este carácter, esta valentía y esta fuerza pues la hacen sobrevivir y triunfar en una tierra de hombres. En esa época, que es más o menos 1910, una mujer en una tierra extranjera pues no era fácil que se desarrollara bien, y más en una tierra que, como ha dicho antes otro invitado, en un país donde había muchos negros. Era un país de negros y ella sola, allí habiendo vivido en Portugal, donde solo había blancos, viéndose rodeada de negros, se sentía muy acobardada, y sin embargo superó toda esta cobardía y logró evolucionar y adaptarse perfectamente. No solo adaptarse, no solo sobrevivir, sino triunfar y hacerse con las riendas de su vida. Victoria, Sí. ¿podríamos considerar que el libro tuyo es ficción histórica?
ese género que está tan de moda en los últimos 20 años? Sí, es una ficción histórica, sí. En España lo llamamos novela histórica, en otros países como Portugal lo llaman romance histórico, pero verdaderamente la palabra es ficción histórica, sí, porque es una historia de ficción donde yo hablo de personajes ficticios totalmente, pero en el contexto de la historia verdadera del país o de los países donde se narra la historia. Entonces, a la vez que se habla de los personajes, de sus historias, de sus controversias, de sus amores, de sus delitos o de los encuentros que tienen entre ellos, pues voy hablando y contando cómo evolucionan los países a través de los años, los descubrimientos, los inventos, la historia del país, de Portugal en este caso, y de la colonia oriental portuguesa hasta que llega a convertirse en Mozambique. Entonces, la lectura pues hace que nos abramos un poquito al conocimiento de cómo era la condición femenina, con el telón de fondo de la verdadera historia de Europa en el siglo XX, desde principios del siglo XX, como he dicho antes, y de cómo se trató a la población autóctona de los países africanos, que fueron repartidos arbitrariamente y cruelmente, sin respetar las costumbres, ni su forma de vida, ni la relación que tenían con los conquistadores. Victoria, Luis Ernesto Erazo.